con Isaías 14, versos 12 al 17. Y la clase de hoy es conociendo al adversario. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que pues el mundo que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió las cárceles. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Y ahí nos detenemos un segundo, porque ya vimos quién era y en qué se convirtió. ¿Ok? Siendo lo más hermoso, lo más pleno en belleza, por decisión propia, escogió lo contrario por soberbia. Siempre la soberbia, por mínima que sea, te va a llevar a caminos insospechados, que no pensabas que pudieras haber llegado tan bajo, aunque tu intención sea muy elevada. Donde hay soberbia, hay derrota siempre. Eso es garantizada la derrota cuando hay soberbia. Vamos a leer en Ezequiel 28, verso 13 al 19. ¿Puedes leerlo, Ramón, por favor? Aquí está. Ezequiel 28, 13 al 19. Ah, perdón. No, pero está bien. ¿Ah, sí puede? Sí. Ok. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí nos detenemos un segundo. ¿Cómo echamos a perder los propósitos de Dios? Los estropeamos. No que no se vayan a cumplir, pero nosotros nos sentenciamos. Él no pensó que se fuera a sentenciar. Él simplemente pensó que por tanta belleza, tanta exclusividad, porque no vemos que hay otro ángel así, más que él. Entonces,
se sintió que podía rebasar al que lo había creado. Él no estaba pensando en lo que estaba sentenciándose. Y regularmente la gente no piensa, cuando hay soberbia, a qué se está exponiendo por ejercer la soberbia. No nos hace falta. Él ya era grande. No tenía rival, vamos a decir, porque era perfecto, lo define como perfección, lo máximo de la perfección. No tenía rival. ¿Qué necesidad había? Ninguna. Pero es el deseo nada más de contender, de no estar nunca ni agradecido ni pleno en lo que Dios hace. Nomás se ocupa un detallito y mira todo lo que derribó. Primero, él fue expulsado, pero después, fíjate cómo lo va a dejar el Señor, cómo lo sacó el Señor y en qué se convirtió. Dice el verso 15 de Isaías: mas tú derribado eres hasta el Seol. Fíjese que estaba en el lugar alto, estaba junto al trono de Dios. Entonces ya se fue al Seol, hasta el infierno fue a dar, ¿sí? A los lados del abismo. Fíjese cómo en automático nos bajamos de donde Dios nos ha puesto. No nos tiene que tumbar nadie. Es nuestra soberbia la que nos derriba. Nadie nos tumba. Miren, echamos un clavado solos. No permitamos la soberbia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí está escrito cuáles son las consecuencias. Aquí fueron las de él, pero póngale el nombre suyo a cada hoja para que vea que el permitir soberbia, engaño, mentira, cosa que nos baje del nivel donde Dios nos ve, nos va a destruir. Él no pensó que iba a caer tan bajo y tan terrible, tan denigrante, que dice, ni sepulcro alcanzó, de tenerlo en lo máximo, de ser lo más bello, lo más pleno, con música, con piedras preciosas. Era, ¿qué? Simplemente vino a quedar destruido prácticamente, sentenciado, pues, le dieron todo lo opuesto. Y vemos en Ezequiel 28, en el verso 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, y ahí ya nos dicen todo lo que él era, ¿ok? A causa de tu multitud, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Cuál era su lugar? ¿Él era querubín entonces? Él era querubín. Y quiero entrar en el detalle de dónde estaba la función de él. Volvemos a leer para comprender de lo que Dios está hablando. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Ahí es donde llegó la soberbia. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Las piedras de fuego están en el altar de Dios. Y vamos a seguir leyendo, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Cómo viene así definiendo el por qué se fue creyendo la soberbia más arriba de Dios mismo? En esta otra versión dice en el 16,
Dice, con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Ajá. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y el ser al lado que te protegía te sacó de entre las estrellas. ¿Entre las qué? De entre las estrellas. Ok. Porque era lucero de la mañana. Nos acordamos cuál era su función. Un querubín protector. Exacto. Ok, entonces dijiste que estaba entre las piedras de fuego. Sí. En el 16. Sí, correcto. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea que estaba entre las piedras de fuego Del altar, sí. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. ¿Me puedes dar la versión que tienes, Ramón, por favor? Desde el 16. Bueno, sí. Sí, del 16, please. El 16, con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado, entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, y al ser al lado que te protegía, te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorará. Todos pueden verte ahora en el suelo convertido en cenizas. Okay. En 19, todas las naciones que te conocen se espantarán al verte. Te has convertido en algo terrible, para siempre has dejado de existir. Ok. Me llena como el Señor, Dios Todopoderoso, tiene interés en que conozcamos la raíz del porqué. La gente dice, no, pero es que son secretos de Dios. Dios tiene las cosas secretas, es porque no se ha llegado el tiempo de que las conozcas, pero no porque tenga un guardado. No, Dios no tiene guardado nada. Solamente que los tiempos no están para que los conozcas tú. Simplemente. Porque si con este poquito hay una soberbia de esta medida, imagínate cómo aquí se va definiendo cada actitud. Y todo empieza por la soberbia. Y cómo va tumbando todos los atributos que Dios te había dado. La sabiduría se derribó. ¿Por qué? Por el poquito de soberbia, nada más, porque empezó con la soberbia. Te sientes tan pleno, con tanto conocimiento, con tanto, eres la perfección andando, creyó que podía hacer un lado el Criador. Y así lleva la soberbia en engaño a derribarnos. Y esto es nada más conociendo al enemigo para que sepamos quién es, cómo era y qué es ahora. No para que le tengamos miedo. Estos versículos están más que detallados, si quisiera que lo vieran en sus casas, porque si lo leen despacio, detenidamente, van a entender cada área que podemos estar susceptibles a estar en las manos de Satanás por voluntad propia. Es conociendo al enemigo, ok, ¿qué hay en ti que se refiere aquí, igualito que nos identificamos en una de estas actitudes de Satanás? ¿Para qué? Para no darle pie. ¿Para qué? Para no engruesar las filas junto con él. Nada más.
dice el final del 19, dice: la sentencia y el castigo se han proclamado. La escritura va más allá de ser para tiro a Satanás, el inspirador y autor de soberbia. Caminaba sobre el fuego del altar, y no solo caminaba, sino que el fuego estaba dentro de él. Nos enseña cómo opera. Dios nos enseña cómo opera. Sí, Dios nos enseña cómo opera. Dice, Jesús nos enseña que Satanás vino para matar, robar, destruir. Jesús define a Satanás como un mentiroso y padre de mentira. Y vamos a Juan 8:42 al 47. Y dice el verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Hechos 5 del 1 al 11 dice: Ananías y Zafira, artimañas del diablo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? A veces no pensamos todo lo que está envuelto en nuestras acciones. No pensamos. O sea, es mi trabajo y de mi trabajo yo sé lo que hago y yo sé por qué lo hago. Es la lógica humana, punto. Pero a Dios no le puedes mentir. Y si Dios ha levantado un siervo, Dios lo ha capacitado. Y el Espíritu de Dios no va a dejar que tú te burles del que Él ha puesto a la cabeza de la obra. Aquí eran los apóstoles. Va a llevar su ofrenda y dice: este es el diezmo. Pero el Espíritu de Dios ya le había revelado que no estaba haciendo completo el diezmo. Y qué triste, qué triste. Dios no te quiere avergonzar. Por eso te dice: cuidado con las artimañas del diablo. No caigas en su trampa. Pero no meditamos porque, que al cabo, no, nadie se va a dar cuenta. Y el que te hizo, ¿crees que no lo ve? Y el ángel que te acompaña, ¿crees que no lo sabe? Entonces el Espíritu de Dios se lo va a revelar al que Él puso por cabeza. Entonces, así vamos aprendiendo cómo, sin darnos cuenta, porque dicen Satanás y como que es un mono, es un monstruo, espérate, llega tan sutil que no te das cuenta. ¿Qué dices tú? Ay, no, pero es tantito, si no es... ¿En qué le quito a alguien si era mi dinero? Pues es que Dios te dijo que la 10ª parte, punto. ¿A quién le quitas? Ya tienes la respuesta, ¿verdad? Porque el que te dijo la 10ª parte no se la estás dando. Entonces, ¿a quién quieres engañar? A los siervos de Dios, a ellos ni les quitaban ni les ponían porque ellos estaban ajenos. Acuérdate que el trato, el que lo estipuló, fue Dios. Entonces, con el que estás tratando, si no te acuerdas, era con Dios. Y qué triste, porque nos pasan la factura de rapidito y seguimos leyendo. Y dice en el verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y venida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues?
Y vendida. Y vendida, sí, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Con Dios no se juega. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo vinieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasó un lapso como de 3 horas, y sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Los sentenciaron? ¿Quién los sentenció? Ellos solos. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros fuimos los que propiciamos el acontecimiento. No fue el diablo te engañó, pero porque tú le diste cabida. Acuérdate que Dios nos dio autoridad. Entonces, ¿qué hacemos con esa autoridad? ¿Dónde la ponemos? ¿Estamos las 24 horas alerta con esa autoridad? Porque si nos envolvemos y nos desconectamos de lo que Dios nos ha dado, entonces vamos a ser sorprendidos. Porque eso está en la naturaleza, en la materia. Cuidado, ¿qué es lo que te halaga? Sentirte grande, nomás para empezar, y de ahí viene la seducción y se derivan todos los otros detallitos que nos van a eliminar. Entonces, el diablo ya no ocupa acercarse a ti. ¿Por qué? Porque ya te puso la semillita y solita va a crecer y solita te va a tumbar. Punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar bien al pendiente? De las emociones. Lo que es fácil de fertilizar, porque te halaga, te engaña, haciéndote sentir que vas a ser más grande, más importante, vas a tener más, ni vas a tener, acuérdate, cualquier artimaña de Satanás va a ser para derrumbarte. ¿A dónde? A donde lo sentenciaron a él. Entonces, como que vamos entendiendo qué frágiles estamos si no tenemos la armadura de Dios. Y seguimos viendo como homicida. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Luego pasamos al adversario y león rugiente, que es Primera de Pedro 5:8. Dice: ser sobrios, esta es la alerta, fíjate, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, para que no nos sintamos víctimas. Porque a veces, ay, pero es que a mí me pasa todo. ¿A ti te pasa todo? La Biblia te dice que no eres el único. La Biblia te dice
que todos vuestros hermanos en todo el mundo van padeciendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es el mismo adversario. ¿Y contra qué están luchando? Contra las cosas de su carne. Dice resistirle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos subraya el Señor eso? Para que no empecemos con la lástima propia. Porque ya ahí ya nos echó por delante. ¿Por qué? Porque empezamos a victimizarnos. Y al victimizarnos nosotros, ya movimos nuestra mirada de Cristo. Ay, pobrecito de mí, pero es que nomás a mí me pasan todas las cosas malas. No se ocupa tanto, no se ocupa que se caiga el mundo, porque el mundo, pues últimamente, ¿qué más da? Pero cuando llega contigo algo, como que, ouch, duele mucho. Bueno, aquí te dice el Señor, no eres exclusivo, todos pasan por lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que estar alertas, más que alertas. Y dice acusador, ya nos están diciendo cómo lo resistamos. ¿Con qué? Con la fe, manteniéndonos sin desviar nuestra mirada de Cristo. Dice Zacarías 3:1. Dice, visión del sumo sacerdote Josué, mas mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, y estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y nos pasa la cita Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Fíjese qué armaduras, qué escudos, qué anclas nos mantienen. Fíjese que es la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Luego dice, enemigos de Dios, por lo cual quisieron ir vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Enemigos de Dios. Ese es nuestro enemigo. No te va a querer que te goces con el Señor, no va a querer que disfrutes de lo que Dios tiene para ti, entonces te va a hacer que te llame toda la atención tu carne, se vaya por lo que te gusta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta sentirte? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo te quieres visualizar? ¿Por qué? Porque ahí es donde te saca de la postura de la fe, de que desvíes tu atención de Dios para que vayas derechito a lo que es el hombre mismo como la gran cosa, y ya ahí estás asegurando tu caída. ¿Por qué? Porque es lo que te llama la atención. Te sientes grande, te sientes que tienes poder o autoridad. No, es un espejismo, la autoridad ya te la tienes, ya te la dio el Señor. ¿La quieres conservar? No necesitas andar buscando cosas extras. Pero Satanás viene a endulzarnos el oído para ver cómo tú te sientes.
agradado. Y ahí vamos terriblemente equivocados. Dice Mateo 16, 22 al 23. Dice, disfrazado en compasión para hacer obra, para deshacer la obra, lo que Jesús había sido enviado. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de su partida, del acontecimiento que venía, que le iba a suceder a Jesús. Entonces, cuando Él se los participa a los apóstoles, ellos dicen, no, por favor, no lo permitas. ¿Cómo? Fíjate cómo es tan sutil. Suena como una amabilidad de parte de Pedro. ¿Qué está pensando? Para, ay Señor, estoy a tu favor. No permitas que eso te pase. Si Jesús sabía que para eso venía. O sea, se disfraza de sutileza. ¿Para qué? Para que caigas en el engaño. Pero fue a tratar de engañar a Jesús, pues, ¿verdad? Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recriminarle, diciéndole, Señor, ten compasión. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una simple desviada. ¿Y cómo cambia la situación, verdad? Lo vimos con lo de David. Desvía tu mirada de Cristo y te vas a hallar muchas cosas que no te convienen. Dice el verso 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Creo que me brinqué una hoja. No, está bien. Ahora pues en el verso 11, pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Y entonces el procónsul viendo luego que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Todos queremos ver que la mano de Dios hace los milagros y en efectivo, en rapidito, hacía suceder los acontecimientos. A veces uno dice, ay, pero es que no pasa nada. Es que no se necesita que pase. Es que todos los que están o ya creen en los milagros del Señor o no los van a entender, tan simple como eso. Pero aquí el Señor tenía una lección para alguien en específico. Era reprenderlo, era enseñarle el poder de Dios, porque él era mago. ¿Quién? Él estaba engañando Elimas. Él estaba engañando al pueblo. Entonces todo el mundo le creía. Entonces viene Pablo y entonces él quiere hacer lo mismo que hacía Pablo. Hay una variante bastante grande. ¿Por qué? Porque
El que avalaba a Pablo era Dios y el que avalaba al mago era Satanás. Aparentemente son las mismas cosas. Aparentemente es quien detrás de ellos está, el que es el grande. Y eso no te das cuenta si te apartas de la fe. Estás distraído. Te pescaron distraído. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estar atentos a las artimañas del diablo. Y dice, viendo el 12, bueno, ya vamos a empezar en lo que es el ángel del abismo. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el ángel del abismo, pues ya sabemos que es Satanás, o sea, príncipe de demonios. Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oír, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí están hablando de Jesús. O sea, nadie va a echar los demonios afuera por Belcebú. Aquí el poder de Dios era el que se estaba moviendo. Pero Satanás siempre quiere distorsionar lo que tú estás viendo. Si tú estás viendo el poder de Dios manifestarse en un milagro, ¿por qué vas a decir? ¿O quién tiene interés en confundirte? Pues Satanás. Entonces te lanza a ver si pesca. Si estás distraído vas a decir, ay, sí es cierto. Cuidado con el afirmar. Si no entendiste, mejor no afirmes. Mejor vete a la palabra y confírmalo. Nunca te creas nada que nadie dice si no está en la palabra. Nunca. Cuando tú vayas a la palabra, pídele al Señor que su Espíritu Santo te revele y nunca vas a caer en engaños. Porque eso que te digan parecido a caída segura es desviarte rotundo. Porque ese es el interés de Satanás, con sutileza sacarte. Porque si te viene de frente así como él es, nadie nos vamos a dejar sorprender porque inmediatamente lo ves y lo reprendes. Pero si vienes sutil y caballeroso, así disfrazado de caballero, te da mangana, te tumba, ¿sí? Luego leemos donde es Apocalipsis 20, serpiente antigua, tortuosa, gran dragón, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el demonio, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dice Isaías 27:1, y en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande, fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y dice Mateo 4, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese, como siempre aparece, no importa, él quiere acusar, él quiere destantearnos, él quiere, cuando estás afligido, te ofrece aparentemente una salida rapidita, cómoda. Y como tú estás afligido, pues tú lo que quieres ya es salir, resolver. Cuidado con las resoluciones fáciles y oportunas. Cuando viene de Dios una salida, viene firme y viene para crecimiento. Y viene para que le des la honra y la gloria a Dios. No nada más como para que salgas escabulléndote del problema. No, Dios te saca y te saca en victoria, con firmeza.
Y dice opresor, ya aquí lo vemos como opresor, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, en la persona de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Oprimirnos. Y nosotros le damos el gusto deprimiéndonos. Él nos oprime y nosotros nos deprimimos. ¿Por qué? Si ya se nos dieron las armaduras. Una cosa es que estemos tristes y otra cosa es que estemos deprimidos. Porque al decir estamos deprimidos, pues ya le dimos, mira, ten, aquí está todo, ya no pude. ¿Por qué? Dios nos ha dado armaduras para luchar. Y no estamos solos. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Dice, como tentador, dice, y vino en Mateo 4:3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dice en 2 de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Dios de este siglo, esa es la definición de Satanás. Él es se siente, él es el dueño, porque el hombre le dio toda la potestad que Dios nos dio a nosotros. Pero Cristo vino a levantarnos. Gloria al Señor por eso. Amén. Y dice espíritu inmundo, Mateo 12:43, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Así sabemos los espíritus inmundos, si nosotros les damos tantita chanza, si le damos oportunidad al diablo, él anda buscando dónde entrar. Entonces, si nosotros le damos chanza a la avaricia, a la envidia, a la contienda, le estamos abriendo la puerta para que pásale. Lo importante de estar enfocados solamente en Dios, que digan, es fanático, deja que digan lo que les dé la gana. Tú asegúrate de que tu alma, tu vida, sea para honrar a Dios, y de ahí que nadie te mueva. Lo que tengas que quitar de tu persona, no le des la oportunidad a Satanás de tú convertirte en el vehículo de Satanás. Se oye muy fuerte, pero es la verdad. No nos damos cuenta que tener envidia o tener el deseo de contienda, de armar problemas, estamos dándonos, prestándonos nuestro cuerpo para que Satanás venga a usarnos como vehículo para destruir al pueblo, para destruir la obra de Dios. Esa es una alerta, pero tremenda. Y Lucas 11:24 dice, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y hallándolo, dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Lo importante de mantenernos pegados al Señor, confiando, clamando y buscando, lo importante de saber quiénes somos y para qué somos. Me encanta regresar a las primeras clases, cómo el Señor ha ido hilvanando cada enseñanza para que esté conectada desde el principio, para que entiendan la secuencia que Dios tiene del crecimiento que nos está dando, el por qué y el para qué. Dice, y cuando llega
la haya barrida y adornada. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No es nada más, voy a la iglesia, se oye muy bonito, que oren por mí, y vengo y sigo haciendo lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que aquí está el retrato del que lo hace. Aquí está definido. Póngale la cara suya si le da cabida a Satanás. No la cara de otro, porque eso es lo más fácil. Pero póngale su cara a esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo más fácil. No te viene de frente, porque entonces lo reconocerías. Pero viene sutil. Mira que tienes hambre. Dile que se convierte en pan. ¿Qué tanto es decir? Es que no hace falta, no tentarás a tu Dios y punto. Pero no lo puedes resistir si no estás de acuerdo a Dios. Jesús estaba en ayuno. ¿Qué estaba haciendo? Obedeciendo. Entonces, ¿vigilante? Claro que estaba vigilante. Eso es lo que el Señor hace la diferencia, y por eso nos enseña Jesús: no te apartes de la mirada de Dios, porque entonces esta sutileza se convierte en desastroso para ti. Y vemos artimañas del diablo, 2 de Corintios 11 y 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese qué sutileza. Fíjese lo frágil, lo sensible que estamos de ser expuestos por nosotros mismos. Pero temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ay, ¿por qué no pensamos? Porque, eso es mucho pensar. ¿Y para qué dice tanto? Pues para que no tengas excusa porque metiste la pata. Porque es lo más simple. Desviarnos tantito es lo más fácil, lo más común. Que acá nadie se da cuenta. Ok. Acuérdate, hay un león que anda buscándote para devorarte. De ti depende. Si quieres ser Presa. carne para león, digo, se vale. Si tú lo decides, y ya es problema tuyo, ¿verdad? No va a ser nada agradable. Y luego dice, 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de ¿quién? De mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse del alimento que Dios crió para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción
de gracias. Entonces, que te diga que no puedes comer carne de puerco porque es pecado. Achis. Aquí Para que le Dios creo, te Dios. define. Dios todo lo dio para tu beneficio. Disfrútalo y te dice cómo lo disfrutes. No con desenfreno, te dice cómo lo disfrutes, con acción de gracias. Si uno Gracias, tiene Señor. al pendiente El agradecimiento. a Dios continuamente, no te va a ser fácil el desenfreno. Pero si a Dios lo dejaste guardado en tu casa, pues ya te perdiste. ¿Ok? Porque por la palabra de Dios y por la oración Exacto. es santificado los alimentos. Todo lo que hagamos, si lo hacemos en el nombre de Jesús y dando honra y gloria a Dios, todo va a ser para bendición, porque para eso fue criado. Bueno, ¿qué horas son? 9:40. ¿Paramos ahí la primera parte? Sí, yo creo que sí, sería bueno. Bueno. Preguntas, Está muy Definido. así. O sea, comentarios. entiéndalo. Un comentario. ¿Sí? Y bueno, es siempre una bendición saber que el Señor nos está guiando, porque muchos de estos versos que están aquí se los compartí a los jóvenes las últimas 2 semanas que estuvimos hablando de la música. Entonces yo le decía a Gaby y me volteaba, y también, y ahí los tengo subrayados. Entonces es bueno saber que el Señor nos tiene sincronización. Yo no sabía que ibas a predicar de esto, tú ni siquiera sabes de lo que habla con los jóvenes, No, para nada. pero Dios sí sabe. Por eso me gozo, porque sin ser el propósito mío, y Dios lo sabe bien claro, que esto viene conectado con las primeras clases. Es una conexión, es un desarrollo, es quien te va pasando una película desde el principio hasta el final. Y esto es para preparación de líderes, esta es preparación de guerreros y este es crecimiento para la iglesia. Dios no nos quiere enclenques, deficientes, que rápido nos tambaleemos con un problemita. No, quiere que sepas cómo se va a dar el problema, de dónde viene el problema y ataja el problema de raíz. ¿Por qué? Porque viene de tus emociones, simple como eso. Y el que te diga que no, enséñale la palabra. Aquí está. ¿Por qué áreas te va a llegar? La jactancia. Ay, yo sé, yo puedo, tengo hambre, me quiero sentir víctima. Nada de eso. Tan así te dice el Señor, no de pan, solamente vive el hombre. Amén. Así es que aquí no hay ningún víctima. Y así quiere el Señor, que entendamos aquí cada uno que no hay víctimas. Hay guerreros, hay soldados que se están curtiendo. Estamos en el entrenamiento. Y como somos nuevos en esto, andamos con las rodillas pelonas, sangrándonos los pies. Sí, no importa. Pero no por eso el Señor te va a dejar descansando. Ay, para que no entre al entrenamiento porque está lastimado. No. Sígale para que sepa que así se curte un guerrero. No hay victoria si no hay pleito. Pero para que no te dejes sorprender, ¿cómo? ¿Por dónde te pueden llegar? Aquí está. ¿Está el manual? Aquí está el manual. Definitivamente que está el manual. Así es que al Señor la honra y la gloria. Y me gozo, Adrián, saber que Dios tiene coordinada la enseñanza de la palabra para todos. Porque pueden decir, ay, es que es bien inteligente. No, aquí no hay inteligencia, aquí hay poder de Dios. Amén. Y palabra de Dios, y aquí el grande es Él. La honra y la gloria para el Señor. Gracias.